Bueno, ayer charlábamos con Darío Montenegro, que es director del Protomédico de Recreo, un enorme profesional, alguien siempre vinculado a la salud pública, médico generalista, y nos contaba, para nuestro estupor, que había sido abordado, golpeado e incluso amenazado de muerte por un efector, un empleado del área de salud, que había estado en ese nosocomio hasta el 2019, cuando fue sumariado por un hecho de violencia de género y también de violencia institucional, porque, según nos contaba, maltrataba o hablaba en malos términos de los pacientes que se atendían ahí. Nos contó, y para nuestra tranquilidad también y la de los oyentes, que la causa de lo que había ocurrido el martes próximo pasado había caído en el MPA, en el Ministerio Público de la Acusación, y precisamente con la fiscal Moser Ferro, que actuó de una manera diligente y él estaba muy conforme con esa actuación. Pero bueno, queríamos saber más y por eso llamamos a la doctora Jorgelina Moser Ferro, quien es fiscal del MPA, y la tenemos al aire. Jorgelina, ¿cómo estás? Acá te Hola, saludamos desde ¿qué tal? Notife. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco la situación de esto que ocurrió y qué pasó a partir de que se dio esta denuncia y después charlar un poco más de algunas situaciones que pueden estar ocurriendo en lugares parecidos. Sí. Bueno, hubo una denuncia en el Centro Territorial de Denuncias respecto de la situación de este señor Montenegro, que es director del Protomédico, que ingresa un empleado, lo amenaza, lo empieza a insultar y lo amenaza diciendo que si quedaba cesante, él se iba a suicidar y que pero no se iba a ir solo, sino que se iba a llevar a alguno de sus hijos. Mm. Bueno, cuando tomamos conocimiento de esta cuestión, la tomamos recién a la tarde, cuando nos llega el informe de lo que había acontecido, porque bueno, y remitimos a la comisaría de Recreo, Destacamento de Recreo Sur, Ujú. donde mientras solicitábamos unas rondas policiales para el domicilio Mm. del señor, el domicilio particular de él y también para su lugar de trabajo, ordenamos, o sea, solicitamos al juez que estaba de turno un allanamiento para hacer al día siguiente para ver si podíamos llegar a encontrar algún tipo de arma. Mm. Bueno, se hizo el allanamiento al día siguiente, no se encontraron armas, Ujú. pero ahí se detuvo a este señor que fue a amenazarlo y a golpearlo, y en ese momento está detenido a la espera de una audiencia imputativa que se va a realizar el día de mañana. Ujú. Una de las cosas que nos contaba el doctor es que habían hecho un sumario en 2019 con respecto también a una compañera de trabajo que había sido violentada. Ellos lo configuraban como una violencia de género. Por motivos obvios no nos declaró y tampoco le preguntamos mucho sobre el caso ni sobre la persona, por supuesto, pero que había sido denunciado oportunamente en el destacamento policial de Recreo. ¿De eso se tenía noticias? ¿El Ministerio Público Fiscal pudo acceder a esos antecedentes? No, de este masculino con respecto a denuncias de violencias de género, por lo menos no tiene otros antecedentes, ni fue identificado por ninguna otra causa en otra oportunidad. O sea que todo quedó en ese sumario que Se habría... ve que quedó en ámbito administrativo Mm. porque en los antecedentes, o sea, si fue identificado en alguna oportunidad, en su planilla prontuarial aparecería la Ujú. identificación y no está identificado. Y, Solamente el único delito es este. claro, y este delito cómo se configuraría o por qué está imputado si es que lo está? Y ahora mañana se lo va a imputar Ujú. de amenazas Sí. coactivas Ujú. y de lesiones leves, dolosas. ¿Y esto qué implicaría en la posibilidad, sobre todo de resguardo de no solamente del director, sino también de todo el personal e incluso de esta persona que, bueno, ustedes, la justicia no tenía conocimiento porque no le habrán pasado esa denuncia, no habrá considerado el Ministerio de Salud que era
importante hacerlo, pero ¿cómo podría establecerse algunos tipos de restricciones y de protección a la integridad física del director y de los trabajadores del protomédico? Digamos, la única forma, estando él en estado de libertad, que es muy factible que esté de esa manera por el hecho de que por eso no tiene ningún antecedente, más allá que estoy esperando todavía el informe de reincidencia para ver si no tiene antecedentes en el juzgado federal u otro tribunal fuera, digamos, de Santa Fe. Hasta que no tenga eso, digamos, no puedo confirmar toda la situación, pero a partir de ahí lo que puede haber son restricciones en cuanto a medidas de distancia o impedimento de contacto por cualquier medio con respecto al masculino, o sea, medidas de distancia, o que tenga que retirarse del domicilio o estar a una distancia determinada del lugar donde trabaja esta persona. Ahora, le pregunto con respecto al tema en sí, de que, digamos, según lo que Darío Montenegro nos comunicaba, y también con un antecedente que pega fuerte en nuestra región, más allá de que, bueno, estimo yo, no hubo una gran investigación para determinarlo, pero del caso de Vanessa Castillo, en donde hay un efector público, un empleado público, un docente en este caso, que se anima a visibilizar una situación de abuso de una pequeña, y la cosa, bueno, termina como todos sabemos, pero a partir de eso hubo un cambio en los protocolos que tienen que ver con nada más que con la paritaria, pero en cuanto a la relación con la justicia, ¿usted cómo ve que está funcionando hoy esta simbiosis o esta comunicación, diría, porque acá tenemos una cuestión administrativa que no llegó a conocimiento siquiera del sistema penal o del Ministerio Público de la Acusación? O por lo menos, a ver, puede haber sucedido algo, que fue algún tipo, digamos, de acoso o alguna situación de ese estilo, que no, o a lo mejor no configuró un delito, sino una falta, o algo que no llegó a configurar, digamos. Hay muchas causas que están vinculadas a violencia de género, pero que sin embargo no son delitos. O sea, hay distintos tipos de violencia que se pueden ejercer, pero que no configuran delitos en sí. Puede haber ocurrido eso. Pero el hecho, digamos, de contar a partir de ahora con gente desde el medio de salud que informe o que tenga la obligación de dar conocimiento, a partir de ahí nos llegan innumerables cantidades de casos vinculados tanto con violencia, más que todos con menores maltratados, que denuncian las directoras o docentes, y también con muchísimas casos de abuso sexual. A ver, Juani le quiere hacer una ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Juan Ignacio Wolfman la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tengo una consulta para hacerle, debido a que este sujeto, no sé si se lo está evaluando en la parte mental y psicológica, no sé si tampoco estoy estorbando algún procedimiento, pero quisiera saber si se está teniendo en cuenta esa parte, debido a que no es un hecho aislado de violencia de esta persona. De esta persona, y yo no sé si es una cuestión porque, digamos, al ser un delito que se denuncia, inmediatamente a la persona no se lo extrajo sangre. Normalmente en ese tipo de delitos no se hace para ver si tenía consumos de estupefacientes o algún tipo, porque muchas veces también puede estar vinculado a ese tema, como para saber por qué motivo actúa de esa manera. Digamos, cuál es, más allá que hay un sumario administrativo en marcha y que es una amenaza directa, pero no, digamos, evaluarse por lo menos de parte de la justicia, no. Eso a lo mejor tendrían que ver esta persona, pero lógicamente creo que una persona que está por quedar cesante o algo. Sí, exactamente. Y el llegar a tener comportamientos, no digo en todos los casos, en muchos casos puede llegar a existir esa posibilidad. Y bueno, habría que ver cuál es la situación en particular de esta persona. Abusando un poco de su amabilidad, de no solamente de comunicarse con nosotros, sino también de ser tan pedagógica en sus formas. Y aparte de esta causa, por ahí uno tiene la sensación de que, y más en los temas institucionales como escolar, que más allá de que uno no dice, bueno, esto debería haberse judicializado, no, pero por ahí la extrema judicialización de cuestiones institucionales llevan a que no existan métodos y formas
de solucionar en el ámbito de la propia institución. No es este el caso, me parece, porque se trató y quizás no tuvieron desde el área ministerial una respuesta. Pero por ahí también lo vemos en educación, en donde algo que pasa en una institución se judicializa enseguida, como que no, como que la vida nuestra está judicializada. Claro, no se logra resolver el conflicto primero Claro. en el ámbito que corresponde. Y está mucho esto de te voy a denunciar, ¿no? Te voy a Sí. denunciar. Y claro, te voy a denunciar y después también el Ministerio Público de la Acusación recibe a alguien que lo miró feo. Ya si seguimos así, porque no podemos Claro, no se puede estar. los vecinos, los ciudadanos no podemos solucionar nada, parece. Pero ¿cómo lo ve usted? Y ya le digo como persona de las ciencias jurídicas y sociales, no tanto como la fiscal Moser Ferro. Mira, yo creo que primero, salvo que sea un delito en particular, como estaba diciendo, violencias hacia menores, que obviamente no obtienen respuesta en ningún otro ámbito, o causas vinculadas a abusos sexuales que se puedan llegar a cometer, en el resto de los casos que se tratan, muchas veces se judicializaron temas de cuando llaman los alumnos para amenazar que hay una bomba, Claro. y hay que citarlo a todos los menores. Y hay cuestiones que, digamos, se pone en funcionamiento todo un aparato judicial que después, cuando tiene que entrar a funcionar, no quieren que funcione. Claro. Porque claro. lógicamente se van a tomar una serie de medidas que a veces no son las más convenientes. Es decir, lo ideal es resolver los conflictos que no configuren un delito. Claro, Que no claro. configuren un delito realmente relevante, no cualquier hecho, por eso me miró feo, ese tipo de cuestiones, no. Es decir, la finalidad es que los organismos públicos informen sobre temas que son, digamos, relevantes y que son delitos. Es decir, yo tengo dentro del hospital una denuncia de un paciente o de alguna por un tema de abuso sexual, en ese caso, de un menor, por ejemplo, vinculado a menores de edad, porque los mayores ya tienen otro tema, es otra cuestión, o de violencia de género, o cualquier otro delito que se meta en el ámbito de la administración, digamos, denunciarlo. Distinto, pues si yo tengo una malversación de caudales, donde destino a otra finalidad los caudales, una partida presupuestaria, obviamente esas son cuestiones que se tienen que sí o sí judicializar. Sí, como el caso del Hospital Iturraspe, claro. Claro, no son temas que pueden, digamos, tratar de mantenerse internamente como que no pasó nada. Perfecto. Porque ahí interviene, digamos, el Estado como el que entrega los recursos para un fin determinado o cualquier otro hecho que esté vinculado a un ilícito. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con la fiscal doctora Jorgelina Moser Ferro.